En primer lugar, mi saludo a los colegas de Cuba, a la Oficina Nacional de Normalización del NC de Cuba, al Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad de Cuba, por organizar esa tercera Convención Internacional de Calidad Cuba 2022, en donde me han invitado a participar. Mi nombre es Rosario Uría, soy directora de normalización del Organismo de Normalización de Perú, INACAL, y voy a hacerles con mucho agrado la presentación, la visión de la participación de la mujer en la normalización, una perspectiva internacional ISO e IEC, en el marco de que, como miembro del Consejo Directivo de la ISO, he sido designada Champion para la región de las Américas. Primero permítame presentar a mi organismo de normalización. INACAL es un organismo ejecutor y la máxima autoridad en el Perú, la máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional de la Calidad en el Perú. Es un organismo público adscrito al Ministerio de la Producción, que se creó con el objetivo de apoyar el desarrollo de la competitividad en todas las actividades económicas y contribuir a la protección del consumidor. INACAL tiene dentro de su estructura organizacional a los pilares de la infraestructura de la calidad, a la normalización de la cual yo soy directora, al organismo de acreditación, al, al Servicio Nacional de Metrología y a una dirección transversal que hace que los tres pilares de la calidad puedan hacer trabajos en conjunto, que es la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad. En el marco de esta presentación, el contenido de la misma tiene cuatro partes. Primero, un contexto global de lo que es igualdad de género, porque es importante, cómo podemos contribuir los organismos en la perspectiva de género, la implementación del plan de género de la ISO y la sensibilización, que es muy importante para apoyar la igualdad de género. La primera parte, en el contexto de igualdad de género, sabemos pues que tenemos objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda de las Naciones Unidas al 2030, que es un conjunto de metas ambiciosas que buscan pues poner fin a una serie de situaciones que permiten que el mundo sea más próspero y más justo para todos y todas. Dentro de estos objetivos tenemos tres esferas de intervención: la esfera ambiental en el marco de la biosfera, la esfera de la sociedad y la esfera de la economía. Dentro de la esfera de la sociedad tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es igualdad de género. Allí está enfocado entonces el tema que nos convoca a exponer el día de hoy, pero como podemos ver en la imagen hay una flecha que cruza las tres esferas de la dimensión de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, nos lleva a pensar que intervenir en el tema de igualdad de género en realidad es un tema transversal que cruza todos los temas y todas las esferas en donde se enmarcan los objetivos de desarrollo sostenible. Enmarcándonos específicamente en el objetivo 5, sabemos pues que la igualdad de género es un tema muy importante para la equidad social, para el desarrollo económico. Por lo tanto, hablar de igualdad de género no solamente es un tema de justicia, de mantener el equilibrio de justicia con respecto a la disparidad que hay en el género, sino también un tema de promover el desarrollo económico. Tenemos una data aquí que puedo mencionar: es una de cada 5 pymes es propiedad de mujeres. Hay estudios en Reino Unido que dicen que el potencial empresarial de las mujeres sin explotar representa más de 1.2 millones de nuevas empresas. Es decir, la oportunidad que se tiene de empoderar a las mujeres es una oportunidad importante desde el punto de vista económico, ¿no? La pérdida potencial de ingresos por no tener a las mujeres empoderadas, capacitadas, asciende al 7.5% del Producto Bruto Interno Mundial. Por lo tanto, la igualdad de género no es solamente un tema de justicia social, es también un tema de economía, es un tema de promover el desarrollo económico en nuestros países, impulsa el crecimiento, promueve la estabilidad económica y, por supuesto, mayores ganancias y mayor capacidad de crecimiento para nuestros países. Esta es una información del año 2020 sobre el índice de igualdad en economía, educación y salud y política de los países. Tenemos, por ejemplo, en verde los países que tienen una brecha más corta con respecto al género. Islandia, por ejemplo, es el país con el índice de igualdad más alto, con 87.7, y el más bajo, de acuerdo a este indicador, es Yemen, que es el país con el índice de igualdad más bajo, con 49.4. Podemos ubicar nuestra región
nuestros países en este ámbito de la región, en donde podemos ver cómo estamos pues cada país dentro de esta brecha de igualdad de género. En la segunda parte de mi presentación voy a hablar de cómo los países, los organismos de normalización de nuestros países podemos contribuir en cerrar justamente esta brecha que he mostrado en estos indicadores. ¿Cómo abordamos el tema de género? Primero, estableciendo una estrategia, tener objetivos que promuevan igualdad de género en el marco de esta estrategia. En el ámbito, por ejemplo, de normalización, la ISO tiene un objetivo muy importante para su estrategia al 2030, que es todas las voces sean escuchadas. El tema de este objetivo macro de la ISO en que todas las voces sean escuchadas involucra mucho. Involucra la inclusión del tema de género, la inclusión de los países en vías de desarrollo, la inclusión de muchos temas en el ámbito de la brecha tecnológica que tenemos en algunos países, ¿verdad? Entonces el tema de género es muy importante. Está incluido en este importante objetivo al 2030 de la ISO, en donde tenemos que lograr, pues, que el tema de género sea un tema presente, en donde podamos colaborar y contribuir directamente a cerrar esa brecha de género teniendo un equilibrio. Lo que se busca es tener un equilibrio, una participación en el desarrollo de la normalización, en donde el tema de género se tenga en cuenta para la opinión técnica de todas las partes y para el desarrollo de normas que permitan introducir el enfoque de la perspectiva de género. Entonces, ¿qué podemos hacer? Promover la participación primero. O sea, tratar de buscar que haya un equilibrio de participación entre hombres y mujeres en los comités, luego incorporar la perspectiva de género ya teniendo el equilibrio de las partes dentro de nuestros comités, incorporar la perspectiva de género en el proceso de desarrollo de normas, luego desarrollar las normas incorporando esta perspectiva de género en apoyo a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer, y para todo esto que sea sostenible y que no sea solo una iniciativa aislada, tener pues una estrategia y un plan de acción que sea a mediano o largo plazo. Por ejemplo, la ISO ha aprobado en el ámbito del empoderamiento la IGUA 34 en el año 2021, que es el emprendimiento femenino, en donde se definen criterios, definiciones y criterios claves en el ámbito de cómo ayudar a empoderar a las mujeres. Este es el primer proceso realizado virtualmente y se ha resultado una serie de meses en donde se ha consultado a múltiples partes interesadas, y este es un documento importante a tener en cuenta desde el ámbito de las definiciones como punto de partida para el trabajo que se tiene que, digamos, lograr en el ámbito de la perspectiva de género. En esta tercera parte vamos a hablar de cómo entonces implementamos el plan de género de la ISO. Recordarles que la ISO desarrolló un plan de género para los años 2019-2021, estamos en 2022, este plan ya se cerró, estamos recopilando la data de cómo hemos alcanzado a cubrirlo. Los 5 ejes o las 5 prioridades estaban enmarcadas en recopilar datos. Se necesitaba recopilar datos para saber cómo estamos con respecto al equilibrio de conformación de los comités en el ámbito internacional y nacional. En el segundo es hacer una recopilación de todas las buenas prácticas que tenemos en cuanto a las normas nacionales que se tienen, las normas ISO y ESE que se tienen en este campo. En el tercero es evaluar justamente cómo incorporar la perspectiva de género en las normas, para eso buscar herramientas que ayuden a los comités a incorporar el enfoque de género en el desarrollo de normas. En el cuarto está mejorar la comprensión de la perspectiva de género a través de eventos de sensibilización, el fomento a dar la notoriedad de la importancia de la normalización en este tema. Y en el quinto, pues, el objetivo de generar una política de género con objetivos a largo plazo en el marco internacional y que decante hacia los organismos de normalización. Ahora estamos 2022 y tenemos nuevas prioridades en el plan de género. Se continúa recopilando datos, pero ahora se busca analizar la data con datos fiables y precisos sobre la representación de género, un paso más adelante de lo que teníamos anterior.
lograr la participación y representación equilibrada. Es decir, con los datos que se tienen, que se recopilaron, ¿qué hacemos? Los analizamos y luego tomamos una acción concreta que es lograr una mayor participación y una, sobre todo, representación equilibrada en donde sea necesario equilibrar. Tercero, lograr que esta participación termine teniendo justamente un desarrollo de estándares que puedan apoyar a la perspectiva de género. En este caso, el cuarto es la ISO juega un papel clave en la promoción de la igualdad de género, es decir, la ISO se asume un rol importante para promover esto de manera permanente hasta el 2025 y apoya a los miembros en materia de igualdad de género. Son compromisos, el cuarto y el cinco son compromisos vinculados a cómo poder ayudar a los países en introducir el enfoque de la perspectiva de género en el desarrollo de la normalización. En la ISO y a nivel internacional en general se estima que la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo de estándares es solo del 25%, entre 20 y 25%, y en la IEC es menor, es del 14%. Entonces, esa es la brecha que se tiene que cerrar, ¿no? Se tiene que lograr la participación equilibrada en los comités. Estos son datos que ya anteriormente lo hemos presentado en algunos eventos, pero son vigentes hasta la fecha. Ese es el dato que responde justamente al primer objetivo, que es recopilar data, ¿no? Esta es la representatividad de la presencia de las mujeres y los hombres en los diferentes comités técnicos que tiene la ISA, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los presidentes que tenemos en el primer cuadrante de la izquierda, representan el 67%, ¿no? De los comités, y el 28% las mujeres. Tenemos casi más del doble de la representación de presidentes en los comités internacionales. Estos son los coordinadores o convenos, se repite, 72% hombres, 26% mujeres. Estamos hablando solo de la región de América, de las Américas. Los committee managers, que son los gestores, los que conducen los comités, 60% de hombres, 37% mujeres. Y en expertos, 64% hombres, 34% mujeres. Entonces, la brecha es bastante amplia, bastante ancha todavía en los casos pues, de presidentes y gestores y evidentemente en todos, ¿no? Entonces tenemos mucho que abordar y trabajar. ¿Qué hacemos? Primero, podemos tener un punto focal de nuestros países en un network que se ha formado para compartir experiencias, porque necesitamos aprender de todos. Segundo, los que puedan y los que así lo consideren, firmar la declaración de UNEC, donde nos comprometemos a trabajar en el ámbito de la normalización en el enfoque de perspectiva de género. Tercero, desarrollar normas técnicas que promuevan la igualdad de género y sobre todo compartirlas, ¿no? En este network. Y establecer una estrategia y un plan de género para nuestros organismos de normalización para que no sea una iniciativa aislada, sino un plan sostenible. En el networking que tenemos, por ejemplo, este es el número de organismos de normalización que participan a nivel internacional, compartiendo información registrados en el network. Y ahí tenemos la procedencia de los organismos de normalización por región. Tenemos pues que hay 14 organismos de normalización de nuestra región de las Américas, ¿no? ¿Cuántos países han firmado la declaración de UNEC? 15 organismos de normalización los han firmado. Tenemos ahí al frente los países que tienen a la fecha su declaración firmada. El otro aspecto muy importante es las normas. ¿Qué normas se han trabajado en el ámbito de género? ¿Qué normas se están compartiendo? Y tenemos los países ahí enfrente que han trabajado, que siguen trabajando en el ámbito pues de desarrollar normas. Ahí les he puesto el número y el código de las normas de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Perú, que podemos pues, compartir y podemos dar a conocer para ayudar entre todos y también ir avanzando en conjunto como región. Otras normas que encontré en este repositorio del network, tenemos a Reino Unido con una norma certificable, a Noruega, Sudáfrica, Islandia, por ejemplo, que han compartido estas normas diciendo, bueno, estoy trabajando en estos temas.
Algunas, como podemos ver, son de años anteriores a justamente la iniciativa del Plan de Género de ISO, pero que contribuyen a todo este enfoque de introducir la perspectiva de género. ¿Y qué cosa tiene la ISO en el ámbito de estas normas que promueven el empoderamiento y la igualdad de género? Tienen ahí la lista de normas técnicas que podemos revisar, la ISO 26000, por ejemplo, en el ámbito de la guía de responsabilidad social, tiene elementos importantes sobre género, la ISO 30.500 y todas las que ustedes tienen allí delante son importantes para poder revisarlas y ver cómo podemos soportarnos, ayudarnos en trabajar normas técnicas que ayuden a ese enfoque de perspectiva de género. La ISO tiene un Project Committee, ¿no? Un comité que está trabajando en una directriz para la aplicación de la igualdad de género y quería mostrarles quiénes están participando de nuestra región en este Project Committee. Tenemos 9 organismos de la región de las Américas participando como organismo pleno, es decir, con voz y voto. Los tenemos allí. Está Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Y en el ámbito de la calidad de países observadores está Bolivia, Canadá, República Dominicana y Uruguay, ¿no? Los 4 miembros observados. En el ámbito de las estrategias, ya para enfocarnos en un trabajo de mayor plazo, tenemos pues cómo hacer nuestra estrategia. No es fácil, cómo hacer nuestros planes de mediano plazo, qué tenemos que pensar. Tenemos que pensar en tener herramientas para ayudar a nuestros comités a gestionar la perspectiva de género, desarrollar normas con ese enfoque, generar y contar con investigaciones sólidas que ayuden a determinar que tal o cual norma tiene que tener un enfoque de género. Porque también podríamos no tener información validada y sesgar la perspectiva de género en una norma técnica. Entonces es importante tener investigaciones sólidas y hacia eso tenemos que apostar también. Comunicar lo que venimos haciendo hacia nuestras partes interesadas, hacia todos los stakeholders y también rendir cuentas. Rendir cuentas es decir, cada año he hecho esto, estamos haciendo esto para que escuchen y podamos ayudar, nuestras partes interesadas se sientan involucradas y podamos seguir aportando en el tema y mejorando, porque todo es susceptible de mejorar. Entonces, en el marco de las estrategias y planes de género, tenemos que ayudar a gestionar a los comités. ¿En qué? En generar un ambiente inclusivo y diverso. Es decir, ayudar primeramente a tener diversidad de miembros. Medir qué incorporaciones estamos teniendo en los comités y tener en cuenta el equilibrio de ellos, ¿no? Mejorar la representación con enfoque de género comparando o considerando el mercado laboral. No siempre vamos a tener un mercado laboral en donde tengamos mujeres en ese campo, ¿verdad? Vamos a tener que ir desarrollándolo a nivel de los países, que haya mayor capacidad laboral de mujeres en diversos campos. Y en el camino tenemos que eh, trabajar con los miembros de los comités que tenemos, sean solo varones o sean más varones que mujeres, pero ayudándolos a que comprendan la perspectiva de género. Tenemos que tener claro que la perspectiva de género no es un tema de comprensión solamente que se va a lograr por tener más mujeres. Los hombres tienen que entender también esto y ser también aliados sin necesidad necesariamente de tener un equilibrio necesariamente equilibrado en el comité, en tanto digamos, la oferta laboral no exista en los campos que tengamos que trabajar porque no existen mujeres profesionales en esos entornos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el enfoque de género hay que concientizar tanto a hombres como mujeres por ello, justamente. Generar data del balance que vamos teniendo, del balance de los criterios y de género y tomar acción y tener un champion. Nosotros en la ISO, bueno, en mi caso yo soy champion para las Américas porque estoy en el Consejo Directivo con ese mandato. Mi mandato termina este año, en este año 2022. Entonces, mi recomendación sería de que todos los países tengan un champion dentro de su organismo para que promueva ese tema. Es decir, para que lo lidere y tener siempre en cuenta que el plan se tiene que ejecutar y monitorear, ¿no? Mejorar la representación de género en el desarrollo de estándares involucra pues lograr tener un equilibrio
de género y tomar acción según el mercado laboral, como ya presenté, pero ese es un tema que no debemos perder de vista. Hay que orientar a los comités y para eso tendríamos que tener un documento de orientación que describa cómo considerar de manera efectiva el género cuando estamos desarrollando un estándar, ¿no? Es un tema muy sensible donde también tiene que tenerse en cuenta el lenguaje que utilizamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ISO ha creado un comité conjunto con IEC, que es el GSAC, que está trabajando en un documento orientativo que seguramente pronto va a aprobarse y nos va a servir de guía para todos los países. Pero es importante tener un lineamiento, un documento que ayude a los comités. Contribuir o tomar como referencia investigaciones sólidas. Hay que buscar investigaciones sólidas en donde tengamos data de que el impacto de género es importante en el estándar. Por ejemplo, ¿no? Tener data recopilada de la importancia, por ejemplo, en los cinturones de seguridad de los vehículos, que se tenga en cuenta la perspectiva de género, porque la ergonomía de una mujer no es la misma que la de un varón, ¿no? Los cascos de seguridad, en los aspectos, por ejemplo, de la ISO 45000, que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Hay que tener en cuenta muchos componentes que tienen que ver con el físico de una mujer, en donde de hecho el aspecto, el tamaño, el físico, la ergonomía de una mujer no es la misma que de un hombre. Entonces ahí hay data que hay que mirar y hay que tener, digamos, investigaciones sólidas que permitan fundamentadamente introducir los temas en el ámbito técnico, ¿no? Comunicar es otro punto importante. La concientización, como dije, no solamente concientizar a las mujeres a que participen, sino concientizar a toda la sociedad, a todos los que formamos parte de este conjunto que es la sociedad, para respetarnos, para considerarnos y para no sesgarnos también. Difundir lo que hacemos en el trabajo de normalización, que muchas veces es poco comprendido por otras partes interesadas, para lograr influenciar un cambio en todo, no solamente en el ámbito de la normalización, sino en el ámbito de la implementación de las normas, que va más allá del ámbito de la normalización. Convertirnos en un referente, los organismos podemos ser referentes en el ámbito justamente de apoyar y contribuir a la perspectiva de género y ser reconocidos por ello en el ámbito de nuestros países, en nuestras localidades, en nuestras regiones, en nuestras, a nivel internacional inclusive, porque tenemos estándares que son referentes y que ayudan en la perspectiva de género. Y rendir cuentas es importante, rendir cuentas ante nuestras partes interesadas, ante nuestra sociedad, tener indicadores, ¿no es cierto?, en el marco de una política y una estrategia de perspectiva de género, tener indicadores y decir cómo estamos avanzando con estos indicadores en nuestros eventos, por ejemplo, específicos que se tengan sobre género o en nuestros reportes de los días mundiales de normalización, en nuestros reportes anuales, podemos decir cómo estamos trabajando en la composición de nuestros comités en los temas relevantes con el equilibrio de las partes, cómo estamos logrando mejorar la posición de las secretarías o los cargos de presidente de los comités, teniendo una mayor diversidad con enfoque de género, qué normas técnicas estamos generando que ayuden a la equidad de género. Entonces, podemos hacer una rendición de cuentas. En el ámbito, por ejemplo, de países que han subido al networking de este tema de género a nivel de la ISO, tenemos 3 países que han subido sus planes y sus estrategias de género. Está Canadá, que tiene muchísima experiencia como país de la región, que viene trabajando por muchos años con su enfoque de género y ya tiene un plan bastante sólido. Está Colombia y con TEC, y Perú recientemente, que acaba de subir también su plan y que pueden, digamos, revisarse, ¿no? Como para poder contribuir en nuestra región a ayudar a los países y a mejorar todos, ¿no?, nuestro enfoque y nuestro trabajo con una visión de mediano y largo plazo. Como les había comentado, para las herramientas de los comités se necesitan documentos tipos lineamiento, directrices que ayuden pues a los comités a tener muy claro cómo poder introducir la perspectiva de género, con qué criterios introducir esto. Entonces, el AISO creó un grupo asesor estratégico conjunto que ya les había mencionado, que es el GSAC, que es un programa, un conjunto entre ISO y IEC sobre cómo abordar ese tema. ¿Y qué se espera de este grupo asesor? Primero, tener una lista de verificación en donde los comités puedan evaluar
cuando un nuevo trabajo o proyecto, ya sea que sea nuevo, que se revise, pueda verse afectado por el enfoque de género. O sea, revisar si nuestras normas tienen que tener una revisión porque dejamos de enfocarnos en este tema. Entonces, ¿qué deberíamos preguntarnos para decir si estamos teniendo en cuenta el enfoque de género? Pues una lista de verificación que este grupo seguramente va a contribuir en grande con ello. Orientaciones y recomendaciones sobre el uso de datos no sesgados, o sea, cómo tener en cuenta la búsqueda de la data en temas que son sensibles al género, ¿no? Para justamente desarrollarlos o utilizarlos en el desarrollo de la normalización. Recomendación para los comités sobre cómo incorporar la diversidad y la inclusión de género en el desarrollo de estándares y sobre todo con qué lenguaje, porque el lenguaje también es muy sensible, ¿verdad? Para tener una mejor comprensión hacia nuestras partes interesadas. Desarrollar un plan de comunicación integral sobre cómo lograr estándares sensibles al género, proporcionar una línea base para medir el progreso de desarrollo de estándares sensibles al género en el futuro y sugerir algunos indicadores de desempeño, sobre todo indicadores claves de desempeño, para rastrear la efectividad de estas recomendaciones. Que yo recomendaría, una vez que esto se publique, introducir estos indicadores claves de desempeño en nuestra rendición de cuentas, en la medida que vamos avanzando en la implementación de nuestros planes. En el 2020, entonces, la GISA realizó un primer cuestionario de la industria sobre el desarrollo justamente de estándares con enfoque de perspectiva de género, y los resultados son los que tenemos enfrente. El 25% de los comités técnicos encuestados indicó que el género se había considerado en el trabajo de su comité, pero incluso entre estos, muy pocos realmente lo habían incluido, ¿no? Solo 13%, es decir, todavía hay una negación, ¿no? O sea, sí lo incluimos, pero en realidad en la práctica no lo están incluyendo. El 79% de los peces considera que no es relevante el tema para su sector. O sea, tenemos una brecha de conocimiento, de comprensión del tema. El 79% es un porcentaje bastante alto, ¿no? El 50% de los comités contestaron que no han planteado el tema, o sea, no se lo han planteado ni siquiera. El 31% dice que no han considerado previamente el género porque querían una orientación previa, ¿no? Puede tener una lógica en el estatus en el que estamos esperando justamente esas recomendaciones. Un punto de vista recurrente en los comentarios recibidos fue que las normas técnicas son neutrales en cuanto al género. Sí, son neutrales en cuanto a promover el enfoque de género, quizás desde un punto de vista social, de equilibrio, pero no son neutrales cuando tenemos que tener en cuenta la vida y la seguridad, ¿no? En aspectos de salud, seguridad, tenemos que tener, y social también, tenemos que tener en cuenta el enfoque de género siempre, porque podemos hacer un casco de seguridad con un tamaño o con una dimensión estándar que cuando una mujer entra a una obra de construcción va a ser la que más se afecte porque le queda muy grande y no la protege. O el cinturón de seguridad de una mujer que está de repente embarazada en los primeros meses, que le permite todavía manejar y no le ayuda a poder anclarlo, ¿no? En general, hay que tener en cuenta que esto, entre comillas, que las normas son neutrales en cuanto al género, hay que tomarlo con pinzas porque no son neutrales en cuanto se refiere al tema de protección de la vida y la seguridad. Es decir, hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo, no hay que sesgarnos, pero hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la sensibilización, que es un trabajo que hay que trabajar constantemente. Bueno, la hizo para eso, generó champions de género, los campeones en género, que buscan ser la voz en cuanto a promover la importancia de la perspectiva de género, sensibilizar en actividades sobre el plan de género de la ISO, compartir información, ¿no?, de lo que va sucediendo en la región, iniciativas, casos de estudio, buenas prácticas, representar a la ISO en eventos y reuniones sobre género y sugerir iniciativas para avanzar en la agenda de género de la ISO. Esto es lo que hemos venido haciendo los champions, en este caso mi trabajo ha sido contribuir en ello, que es lo que estoy haciendo en este momento en esta presentación, la cual agradezco por haberme invitado, eh, pero mi recomendación es que tengamos también champions o campeones nacionales a nivel de nuestros organismos de normalización para que nos ayuden a hacer esto tangible y que podamos en nuestros países avanzar en este enfoque y en la perspectiva de género en el desarrollo.
que buscamos entonces entregarles claves para la difusión, eventos de divulgación con las partes interesadas. Tener por lo menos un evento al año sobre el enfoque de género, sobre lo que estamos haciendo, donde podemos rendir cuentas de lo que venimos haciendo, el impacto que estamos teniendo, eventos de discusión sobre la importancia del plan de género, porque podemos escuchar de las partes interesadas de repente algunas recomendaciones para mejorar también nuestro plan de género. ¿Qué eventos hemos realizado? Por ejemplo, bueno, el año pasado, en agosto, tuvimos un evento con Copan, un evento regional donde hemos difundido este tema. He tenido algunas reuniones bilaterales con Ecuador, por ejemplo, el Día Mundial de Normalización y la Presentación, en Colombia, ahí tenemos las fechas, en mi país, en Perú, en Bolivia, y ahora mi satisfacción de hacerlo con Cuba, en este importante evento internacional que están ustedes desarrollando, seguro con un éxito de sí. Esta es mi presentación. Yo espero que haya sido valiosa la información, espero que los haya motivado. Agradezco nuevamente a la Oficina Nacional de Normalización de NC de Cuba y al Centro de Gestión y Desarrollo de Calidad de Cuba por haberme invitado. A continuación, tenemos un video que me gustaría dejarles, el video de la ISO, donde habla justamente de la importancia del enfoque de la perspectiva de género en el desarrollo de normas internacionales y nacionales. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo el mejor de los éxitos en esta tercera Convención Internacional de Calidad. Here is a fact. Many products are developed by and tested on men only. Standards on car safety features used crash test dummies with the size of an average male. This has resulted in higher injury rates for females, particularly expecting mothers. Standards for personal protective equipment were developed using the physical characteristics of an average male. This has resulted in more workplace accidents and higher health risks to the female workforce in such industries as mining and construction. Gender refers to the socially constructed characteristics, such as norms, roles, and relationships of and between sexes. Gender equality is essential for sustainable and inclusive development. Addressing it would boost global economic growth by more than 4%. The importance of gender equality has been underlined by the international community in the UN Sustainable Development Goals through the adoption of a standalone goal on gender. Standards touch almost every aspect of daily life. They facilitate trade and support innovation. It is vital to consider gender in standardization so that standards respond effectively to current and future challenges, address market needs, and are relevant to all. Improvements in car safety features were made using test dummies more representative of the broader population. Personal protective equipment adapted for women gives them the ability to work safely. The standards community can promote gender equality and contribute to the SDGs in 4 ways. 1. By increasing women's participation in standardization, as it is estimated that only 10% of standards development experts are women. 2. By mainstreaming gender into the standards development process, like the Standards Council of Canada is doing through its Gender and Standardization Strategy, which aims for an inclusive and equal standardization system. 3. By developing standards in support of gender equality and women empowerment, like the Gender Equality and Work-Family Reconciliation Management System Standard in Chile, that promotes equal opportunities between men and women in organizations. 4. By raising awareness on standards in support of gender equality, as the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, seeks to do through the Gender Responsive Standards Initiative. Gender equality is more than just numbers and statistics. It's about how you work, whose needs are taken into account, and by whom. It is about achieving sustainable development for all. Through our system-wide Gender Action Plan, ISO is committed to supporting gender equality through standardization. But we cannot do this without the cooperation and determination of our partners, members, and experts.
Be part of ISO's gender movement.